Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Perú, el gabinete ministerial recibe el voto de confianza de un Congreso con mayoría opositora. El presidente Pedro Castillo lo agradece y asegura que los consensos permitirán gobernar con el pueblo. Sin embargo, desde el Fujimorismo y Renovación Popular se anuncia una estrategia de desgaste a los ministros. Lo analizamos. En noticia argentina, la coalición de gobierno, el Frente de Todos, exige el urgente esclarecimiento del atentado contra el diputado provincial de Corrientes, Miguel Arias, sufrido la víspera. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo calificó de violencia política. El ataque, inédito en este país, se produce solo 3 días de las elecciones en este estado. ¿Qué está pasando? Una pregunta que planteamos de una vez y lo analizamos. En noticia, El Salvador, en la jornada de protesta de hoy contra el gobierno del presidente Nayib Bukele, destaca la presencia de militares retirados, veteranos de guerra civil de 10 años que terminó en 1992. Denunciaron que el Estado no les cumplió. ¿Cuáles fueron esas promesas? Vamos a averiguarlo. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Perú, el gabinete de Pedro Castillo recibió el voto de confianza del Congreso tras un primer mes de gobierno de fuertes ataques por cuenta de partidos de la extrema derecha. El discurso del presidente es de invitación a consensos y de diálogo. 2 sesiones plenarias de más de 10 horas hicieron falta para que el Parlamento finalmente aprobara el gabinete ministerial de Castillo. Han votado a favor de la cuestión de confianza 73 congresistas, en contra 50, abstenciones 0. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Tras superar la primera prueba de su mandato, en Twitter, el presidente Castillo agradeció al Congreso y se pronunció por la búsqueda de consensos. Más tarde, señaló que es momento de incentivar un profundo diálogo entre todas las raíces políticas, sobre todo con los sectores más olvidados de la sociedad, para construir un Perú más justo, en total respeto de todas sus culturas y sin discriminación entre sus ciudadanos. Durante el desarrollo de la jornada, decenas de personas se manifestaban en las afueras del Congreso a favor y en contra de la cuestión de confianza. Estamos a favor porque es la auténtica representación del pueblo a través de ese gabinete. Varias designaciones han sido cuestionadas por la extrema derecha que controla el Parlamento, entre esas la del jefe de gabinete ministerial, Guido Bellido. La exposición de Bellido sobre las políticas del gobierno de Castillo en la sesión del jueves comenzó en quechua y aymara, lenguas ancestrales reconocidas en la Constitución como idiomas oficiales. Esto incomodó a los legisladores de oposición. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente, que no sea tan largo su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor. Esto es una muestra de que aún todavía nuestro país no ha entendido que hay pueblos profundos que tienen cultura, que tienen idioma. La cuestión de confianza despejaba la primera barrera del camino para que Castillo pueda gobernar y llevar adelante los cambios que el pueblo exige, pero sigue teniendo las trabas de un Congreso en contra. De inmediato entramos en el análisis. Para ello nos acompaña Gabriel Cabrera, sociólogo, integrante de la organización Izquierda Socialista, docente e investigador. Nos acompaña desde Lima. Profesor, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Gracias a los amigos de Es Noticia por la invitación.
A usted muchas gracias. 73 legisladores dijeron sí por el voto de confianza, 50 no hubo abstenciones, aunque la víspera se presumía, se planteaba que habría una nueva estrategia acerca de las abstenciones. Primero quiero conocer su análisis con respecto a este resultado por el voto de confianza. Bueno, en realidad ya desde antes viendo el panorama, se preveía que el voto de confianza iba a salir a favor del gabinete por las declaraciones que hicieron los voceros de algunos de los partidos no oficialistas, digamos, como por ejemplo Acción Popular, ¿no? También, bueno, el día de hoy mismo, un poco antes de la votación, el vocero de Alianza para el Progreso, César Acuña, también manifestaron al respecto de que sus partidos iban a votar a favor de la confianza, ¿no? de la cuestión de confianza. Pero en todo caso igual la incertidumbre siempre estaba por la forma en que los sucesos se han desarrollado en el Perú, en la política peruana en los últimos meses, ¿no? Y además también porque sabemos que los diferentes partidos de la derecha de alguna manera condicionan sus votaciones o condicionarían pues, ¿no? su apoyo al gobierno actual, ya que es un gobierno que de alguna manera ha planteado una serie de cambios estructurales que afectan obviamente el statu quo en el cual están inmersos otros partidos, ¿no? Pero finalmente ha habido un entendimiento con algunos partidos, digamos, de la derecha más moderada, ¿no? de algunos de la derecha liberal, y obviamente la izquierda en bloque, que son básicamente dos partidos, Perú Libre y Juntos por el Perú, se han sumado a dar el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Bellido. Y la ultraderecha, ¿no? La derecha más extrema, por decirlo de una manera, que tiene obviamente muchos tintes antidemocráticos, ha votado en contra del bloque, ¿no? Han sido básicamente Fuerza Popular del Fujimorismo, Renovación Popular, que tiene personajes ligados a los sectores más conservadores, ¿no? Avanza País, un planteamiento ultraliberal, ultraneoliberal, ¿verdad?, en economía, y algunos más sueltos de otros partidos que también son gente abiertamente de derecha, ¿no? De derecha muy, muy extrema. Entonces, esos son los 50 votos que han sido en contra y 70 votos de la izquierda más Acción Popular, que es un partido antiguo que tiene diferentes tendencias internamente. Al parecer ha primado la tendencia, se puede decir, de izquierda, ¿no? Es una izquierda moderada, liberales, ¿no? Y también Somos Perú, algunos de Podemos, son los que han votado a favor de dar el voto de confianza, ¿no? Entonces, eso es lo que el panorama más o menos, digamos, eso ha sido la dinámica de la votación, ¿no? Sí. Y con respecto a ello, profesor, hay que ver también los días previos donde prácticamente los medios de comunicación daban por sentado, porque era la narrativa que intentaban instalar, que no habría un voto de confianza al presidente Pedro Castillo. La pregunta es entonces, ¿se intenta instalar esta narrativa atendiendo a qué sectores cuando vemos que la realidad es otra? Sí, la prensa, los grandes medios de comunicación, abiertamente desde que estábamos en la campaña electoral por la segunda vuelta, han dado su apoyo a los sectores más recalcitrantes de la derecha, ¿no? Y eso se ha mantenido después de la proclamación del presidente, cuando ha iniciado su mandato. Son pocas familias, son grandes monopolios de la comunicación que abiertamente están a favor de los sectores más retrasados, ¿no? Más conservadores, que han desarrollado una política de obstrucción al gobierno actual en poco menos de un mes, y de llamado al desconocimiento del gabinete, obviamente, y llamado de alguna manera también a la vacancia presidencial, ¿no? O sea, eso no lo han dicho abiertamente, pero lo hacen cubriendo, por ejemplo, todas las actividades que hacen estos grupos de ultraderecha en las calles, ¿no es cierto?, públicamente, donde ellos posean la vacancia presidencial, o sea, vacar al presidente, ¿no es cierto? Y obviamente se mantiene una dosis alta de terruqueo, ¿no? Esa frase que nosotros usamos en el Perú, que deriva de terrorista, que es acusar a cualquier, digamos, funcionario de la izquierda de estar vinculado a las agrupaciones que pasaron en armas en décadas pasadas, ¿no? Sendero Luminoso, el MRTA, acusándolos entonces de terroristas o estar vinculados al terrorismo,
terruqueo que continúa, por supuesto, y seguramente, lamentablemente, va a continuar hacia adelante, con inclusive denuncias, denuncias infundadas, ¿no? Ciertas maniobras judiciales. Es que, profesor, el ataque en medios de comunicación es realmente brutal. No hay medida, no hay respeto, no hay un hilo de distancia desde una perspectiva de la rigurosidad periodística. Acusan y se llevan por delante cualquier probabilidad de ética pública. Mire, por ejemplo, lo que sucedió con el ex canciller Pedro Béjar. Es realmente sorprendente cómo actúa esta derecha. Pero entonces, si la ubicamos como un actor político, está del lado de la extrema derecha, del lado de Fuerza Popular y de Renovación Popular. Sí, y está Avanza País también, ¿no? Avanza País, que es el partido que lo catapultó a Hernando de Soto a la candidatura a las últimas elecciones, ¿no? Hernando de Soto es un reconocido economista neoliberal, ¿no? Esos tres son los partidos que conforman la ultraderecha orgánicamente. Pero hay otros sectores también que, sin estar en el Congreso, participan, ¿no? Sectores retirados de las Fuerzas Armadas, hay grupos que son, digamos, de carácter abiertamente fascista, ¿no? Que han reclutado inclusive sectores de la juventud, las clases medias y altas. Algunos sectores, hay que decirlo lamentablemente, las iglesias, ¿no? No todos, pero algunos sectores de las iglesias forman también parte de esta especie de frente que se ha hecho, por decirlo así, anticomunista, como podrían llamar ellos, ¿no es cierto? Y obviamente con claras intenciones de golpismo, ¿no? Golpismo, de vacancia, de desestabilización, ¿no? Que es lo que está ocurriendo, ¿no? Y serán ellos seguramente los que van a través de sus partidos en el Congreso, como ellos mismos lo han dicho, van a seguir obstruyendo con la interpelación a ministros de manera ya individual para primero desviar, digamos, el rumbo de la política de cambios y para eventualmente también generar, ¿por qué no?, un escenario de desestabilización y de vacancia presidencial, ¿no? Sí, en todo caso, interpretando lo que sucedió hoy dentro del Congreso, hay sectores de la derecha que, se lo pregunto además, de acuerdo a esa votación, 73 en contra de 50, que a través del voto de confianza, así no compartan la postura del gobierno, entienden que lo que debe salir adelante es el país. ¿O será mucha esperanza preguntar eso? Nosotros entendemos de que lo que ha ocurrido en el fondo también es que muchos congresistas que representan a las provincias, sobre todo las provincias más olvidadas, de alguna manera, sin ser necesariamente de Perú Libre o Juntos por el Perú, se han sumado a apoyar al gabinete, porque el gabinete expresa, hay que decirlo, además de ser un gobierno izquierda de alguna manera, expresa el sentir del interior del país, de las provincias, de las zonas más alejadas, donde hay una fuerte cantidad de población indígena, quechohablante, aymarhablante, de las lenguas amazónicas. Entonces, algunos de estos congresistas de los otros partidos, sobre todo, por ejemplo, en Acción Popular hemos visto eso, se han sumado de esa manera a este apoyo, y eso puede expresarse en demandas de que se atienda más las provincias o que haya más presupuesto para las provincias, pero obviamente si se trata de partidos de derecha, ¿no?, sobre todo la derecha liberal, puede ser una cuestión condicional. Entonces eso hay que mirarlo con cuidado, pero nosotros creemos de que este respaldo que ha habido del Congreso debe ser la oportunidad para que el gobierno lleve adelante, despliegue sus políticas con mayor decisión, ¿no? Con mayor decisión. Tienen ya el aval inclusive de un sector del Congreso que es de derecha, por decirlo de la derecha más moderada, y obviamente creemos que tienen el respaldo del pueblo. Eso se ve en las calles, se ha visto en el proceso electoral, eso es lo más importante. Entonces debe ser una oportunidad para avanzar en esas medidas, muchas de las cuales se han anunciado ya, inclusive desde el discurso de asunción de mando el 28 de julio, y que también se expresaron el día de ayer a través del presidente del Consejo de Ministros. Sí, con respecto a este Perú profundo, la verdad es que hay una evidente distancia, o tal vez un quiebre, se lo pregunto a usted, además como sociólogo o profesor, porque mire, por ejemplo, lo que pasó, eso fue ayer, comenzando Guido Bellido, el premier. Él primero habla en quechua, habla en aymara,
y luego lo interpela la presidenta del Congreso diciendo que por favor sea breve y que traduzca porque no entienden. Dijo, los demás no entendemos. Sí, lo que ocurrió ayer también expresó muchas cosas más allá de la confianza al gabinete, ¿no? Muestra lo que el Perú es, ¿no? Las brechas enormes que hay, no solamente sociales y económicas, sino culturales. Es una herencia que nosotros tenemos desde la colonia y que la República no ha logrado superar. En el Perú hubo un proceso de transformación en los años 70 que no concluyó porque fue traicionado, ¿no es cierto? Y no se terminó, digamos, de acabar con esas diferencias que de alguna manera han salido otra vez a flote. Están, por supuesto, siempre expresadas en la vida cotidiana en el Perú, pero ahora han salido a flote en la política de manera especialmente explícita, y eso se ha visto ayer cuando hubo un rechazo al discurso que daba el presidente en quechua, ¿no? Y creemos que la actitud prepotente, ¿no?, de la presidenta de la mesa directiva de decir, porque yo tampoco entiendo, ¿no?, cuando podría haberse, en todo caso, pedido al presidente del Consejo de Ministros que haga la traducción en otro momento, en un momento determinado, para que las personas que no hablan quechua lo entiendan, pero hubo prepotencia, hubo bulla de parte de las bancadas de la derecha, y en la expresión corporal, de hecho, profesor, se sintió molesta por eso. Y su tono de voz fue molesto. Eso dice mucho también de un país que es plurinacional. Por supuesto, justamente, eso es lo que ha salido a flote, ¿no? Ese desprecio. Imagínense si eso se ve en el Congreso, con congresistas electos, cómo será en la vida cotidiana, en las calles, en el campo, ¿no?, en el pueblo. Entonces, creemos que en todo caso, una de las cosas que ha ocurrido es que la expresión de los pueblos originarios y de los pueblos del interior ha ganado con esto, ¿no? Ha ganado con esto porque ya tienen voz, ¿no?, en las esferas altas, inclusive de la política, de alguna manera. Obviamente también todo va a depender de que se consumen las políticas efectivamente del gobierno, pero ya vemos aquí la expresión de esos pueblos olvidados que reclaman que se les escuche. Y de alguna manera el señor Bellido nos dijo, ¿no?, como diciéndoles, miren cómo se siente que no se entienda lo que ustedes hablan porque uno no habla su idioma, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la población quechohablante, aymarahablante y de otras etnias durante décadas y décadas, cuando no se les permitía hablar en su idioma y tenían que aprender a la fuerza el castellano? Entonces, hay que decir que el quechua y aymara, como tú dijiste, son lenguas oficiales. Eso fue también una labor que se inició con el proceso del velasquismo en los años 70, y sin embargo, a pesar de eso, se les discrimina, se les ridiculiza, se les considera lenguas inferiores, ¿no? Entonces, eso ha empezado a cambiar, y eso se ha expresado también el día de ayer en la presentación del primer ministro, ¿no?, del presidente. Sí. del ministro. Es probable, se lo pregunto, como han tratado de insinuar desde algunos sectores en el país, que existiera alguna negociación entre los partidos que votaron por el voto de confianza y el gobierno del presidente Pedro Castillo. Sí, la probabilidad está ahí, ¿no? No podemos negar que hay una probabilidad, como decía hace un rato, que haya habido cierta negociación con la derecha liberal que le ha dado el apoyo al gabinete, ¿no? Esperemos de que en todo caso, como decía yo, las políticas planteadas por el gobierno se lleven a cabo. Nosotros consideramos, lo habíamos manifestado también en otras ocasiones, de que lo que se ha notado también en estas semanas que ha asumido el mando el presidente Castillo, es de que con el sistema político que tenemos no se pueden hacer transformaciones profundas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta de la necesidad de un nuevo proceso constituyente para que haya una nueva legalidad en el Perú, un nuevo pacto social que permita profundizar en los cambios. Entonces, creemos que esa debe ser la apuesta, no solamente del gobierno, sino también del pueblo, que ya lo está haciendo. En este momento, por ejemplo, se ha iniciado un proceso de recolección de firmas para un referéndum, pero en general debe haber un proceso de concientización del pueblo y de organización para que se pueda arribar a una asamblea constituyente que nosotros queremos de tener un carácter popular, en el sentido de que deben estar ahí expresadas todas las organizaciones del pueblo y no solamente los partidos políticos, ¿no? Eso debe ser, creo, que garantice los cambios, porque con la forma en que está establecido el sistema político y con un Congreso constitucionalista va a ser difícil que se lleven adelante grandes cambios, ¿no? Y esa es la promesa del presidente Pedro Castillo desde campaña.
y ha dicho en distintas oportunidades que no va a traicionar esa promesa de campaña como sucedió con otros presidentes. Por último, también se ha hablado que el voto de confianza se dio por miedo de los congresistas, porque según la legislación peruana, después de una segunda votación en contra de esa confianza, el presidente de la Nación puede cerrar el Congreso y llamar de nuevo a elecciones. ¿Cree usted que hubo algo de eso? Es posible también. De hecho, algunos voceros del Perú Libre lo habían manifestado así, ¿no? En el Perú la legislación política dice que cuando en una segunda vez el Congreso no le otorga la confianza al gabinete, el Ejecutivo está en la facultad de cerrar el Congreso. Ya eso ocurrió, recordemos, en el 2019, ¿no? Cuando estaba Vizcarra de presidente. Otro contexto, pero se dio ese proceso y ahora obviamente es una posibilidad, ¿no? Y el Congreso Nacional es una de las instituciones más deslegitimadas en la conciencia de los peruanos, del pueblo, ¿no? Porque ha sido, en los 30 años de este modelo económico, el Congreso ha sido, no solamente no ha conseguido leyes a favor de las mayorías, sino que en su gran mayoría en todo caso, sino que además ha sido un factor donde se han dado las políticas más antipopulares y además ha sido también, por qué no decirlo, factor de la corrupción. Entonces, además sobre todo de los partidos de la ultraderecha que justamente ahora dicen que defienden la democracia, ¿no? que supuestamente el gabinete no es transparente, es inepto, han sido ellos los que han, inclusive a veces con mayoría absoluta en el Congreso, obstruido cualquier política a favor del pueblo y además han sido nidos de la corrupción, sí. Han avalado la corrupción, incluso en el Poder Judicial. Entonces, eso muestra de que es un sistema político y el Congreso es parte del sistema político que está deslegitimado por la población. Entonces, probablemente... Pero además, con respecto al Congreso, profesor, quedaba la idea, la sensación que es que el Congreso manda, el Congreso define la vida política, económica y social del país, y resulta que el Congreso es parte de un todo que es el Estado. Hay mucha atención sobre lo que suceda en el Congreso siempre de manera permanente. Claro, es cierto eso. El Congreso ha digamos, desarrollado un poder desmedido en estos últimos años, en estas últimas décadas, que le ha permitido obstruir la labor del Ejecutivo muchas veces, ¿no? Y justamente es ahí donde se han concentrado los poderes más oscuros, ¿no? Que representan a los sectores más privilegiados y a los sectores de la corrupción. Y eso es un tema que tiene que ver también con la cuestión electoral, ¿no? Porque, por ejemplo, está el voto preferencial, que es votar por un candidato determinado en el Congreso, independientemente de su partido, y eso tiene que ver con la campaña que se hace con la figura carismática de un candidato, ¿no? A veces también muchos de estos candidatos al Congreso entregaban limosnas o compraban votos, etc. Entonces, todo eso permite de que haya un Congreso que sea, digamos, haya sido lamentablemente el lugar natural para que se concentre ahí lo más negativo, ¿no? Lo más, se puede decir, antipopular de nuestra política, lo más rancio de nuestra política. Entonces, en ese sentido, como decíamos, es necesario que haya una reestructuración del Estado para que las funciones sean diferentes en los poderes y sobre todo que el pueblo tenga también la capacidad de incidir con mucha mayor fuerza en su destino, en el destino del país. Y creemos que justamente el proceso constituyente debe contribuir a eso, debe ser el que funde esa nueva institucionalidad política en el Perú, ¿no? Como hemos visto que también está ocurriendo y ha ocurrido inclusive ya en otros países de nuestra América, ¿no? Muchísimas gracias por ese análisis, profesor. Buenas noches. Buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, la coalición de gobierno Frente de Todos exige el urgente esclarecimiento del atentado contra el diputado provincial de Corrientes, Miguel Arias, sufrido la víspera. El presidente del país, Alberto Fernández, lo calificó de violencia política. El ataque inédito en Argentina se produce a solo 3 días de las elecciones en este estado. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia.
porque Telesur siempre da más. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial a la doctora Vera Granados, psicoanalista. ¿Cómo le voy a decir a mi familia o a mis amigos que me estoy sintiendo mal? ¿Qué van a decir? No importa lo que digan, lo importante es lo que tienes que decir tú al respecto y entonces ahí tú te haces cargo de tus emociones. Y al hacerte cargo de tus emociones empiezas a trabajar con ello. Entrevistada por Aisa García. Sábado. Solo por Telesur. Telesur avanza tecnológicamente para seguir acompañando a los pueblos del mundo. Ahora puedes seguir disfrutando de la señal de Telesur a través del satélite C6 y sus nuevos parámetros de transmisión. Telesur HD. Telesur SD. Vive las noticias de Latinoamérica y el mundo en señal estándar SD y digital HD. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticia argentina, este viernes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, condenó el atentado con arma de fuego sufrido por el legislador provincial Miguel Arias en la coalición de gobierno del Frente de Todos. Esto sucedió en la provincia de Corrientes. Vamos a revisar los hechos. El presidente Alberto Fernández manifestó públicamente su rechazo contundente contra lo que consideró un hecho de violencia política. Se trata del atentado con arma de fuego sufrido por el legislador de la provincia de Corrientes, Miguel Arias, de la coalición de gobierno Frente de Todos. En su Twitter, el presidente Fernández informó que el diputado Miguel Arias, de Frente de Todos, fue baleado en la provincia de Corrientes en un acto de campaña y expresó que, en un Estado de Derecho, la violencia política resulta inadmisible. El gobierno provincial rápidamente debe esclarecer el hecho y castigar a los responsables. Asimismo, envió deseos de pronta recuperación para Arias y exhortó al gobierno provincial a garantizar la paz y la seguridad en la jornada electoral del próximo domingo. El intento de asesinato ocurrió la noche del jueves durante un acto de cierre de campaña en el municipio Tapebicuá, en la provincia de Corrientes. Allí, Miguel Arias, del bloque justicialista de la Cámara de Diputados, fue atacado con un arma de fuego, presumiblemente de calibre 22, por un individuo cuya identidad no ha sido esclarecida. Es un hecho que evidentemente tiene una gravedad enorme. Todos pensamos que estas oscuras noches habían pasado ya en la Argentina y lamentablemente en nuestras Corrientes ocurrieron. Entonces, sin especulaciones,
sin versiones. Le pedimos al Estado que ponga todas sus herramientas para esclarecer este hecho. En la rueda de prensa con las autoridades para dar detalles sobre el suceso, también estuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, el secretario del Ministerio del Interior, José Lepere, y autoridades de la Policía Federal y sus cuerpos de investigación. El diputado peronista recibió un disparo en el abdomen mientras participaba en un acto de cierre de campaña junto al intendente municipal, Martín Azcúa. De Frente de Todos, Arias fue trasladado al hospital de la localidad, donde fue atendido y se halla en terapia intensiva. El hecho fue repudiado enérgicamente también por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afecto al partido Unión Cívica Radical, contendor electoral del Frente de Todos. El atentado ocurre previo a las elecciones municipales y provinciales que se realizarán este domingo 29 de agosto. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Roberto Bachmann, sociólogo, director del Centro de Estudios de Opinión Pública. Nos acompaña desde Buenos Aires. Roberto, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias. Si esto sucede, lo voy a decir además con profundo dolor, en una nación como Colombia, evidentemente es muy triste, plantea una gran preocupación, pero esto es algo que vemos en Colombia todos los días. Atentar contra la oposición y en tiempos de campaña atentar contra candidatos. Pero que esto suceda en Argentina sí que llama profundamente la atención. Quiero preguntarle su visión acerca de los hechos primero. Corrientes es una provincia muy particular. Hay mucho digamos, prebentismo político. Es una provincia que ha sido desde hace bastante tiempo, ha sido gobernada muchos años por un partido provincial cuyo sucesor son dirigentes de la Unión Cívica Radical que están cercanos a lo que fue el gobierno de Macri, a lo que es hoy Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Esta es una intendencia gobernada por el peronismo en el interior de Corrientes, ¿no es cierto? Todavía hay más situación de realidad, digamos, de mucha pobreza, pero un atentado de esta naturaleza no es común en la Argentina. Ha habido atentados políticos, como hay en todas partes del mundo, rotura de vidrios. Hace poco le han tirado un disparo a la noche a un local partidario, pero no con este nivel. Es un diputado nacional, estuvo muy grave, hoy está un poco mejor, pero lo más grave de todo esto es que a 24 horas la investigación que la debe ordenar el Estado provincial, que es de la Unión Cívica Radical, que es opositora al actual gobierno nacional del Frente de Todos, no hay ningún sospechoso, no hay ningún detenido, no hay ninguna pista, con lo cual hace suponer que acá hay como protección política. Vamos a ver cómo sigue. Para colmo de males, esto se da en los cierres de campaña. El domingo hay elecciones, es una elección que está desfasada del resto de las elecciones en Argentina, porque se elige a gobernador el próximo domingo en la provincia de Corrientes, o sea que no es una elección menor, es una elección muy importante para la provincia de Corrientes y para el mapa político argentino. Y se enfrenta la Unión Cívico Radical, es decir, partido de la oposición, como usted bien recuerda, muy cercana al macrismo, con la coalición de gobierno, el Frente de Todos. Exactamente, con favoritismo, las encuestas lo están favoreciendo, por eso también resulta bastante extraño. No es que está bien, esto es una localidad, una pequeña localidad en el interior de Corrientes, que tiene la intendencia, el alcalde de esta localidad es peronista, es del Frente de Todos, pero el favorito en las encuestas para el próximo domingo es el partido de gobierno en esa provincia, que es la Unión Cívica Radical, que es parte del que hoy se llama Juntos por el Cambio, que es el sucesor de Cambiemos, el partido que llevó al gobierno en el año 2015 a Mauricio Macri. Sí, el Frente Electoral, perdón. Sí, lo entiendo.
Con respecto al lugar en donde se producen los hechos, eso también hay que revisarlo, Roberto. Le pido que nos ayude. Es una pequeña población de 800.000 habitantes, según estamos viendo a través de los medios locales. No hay digamos, dificultades para haber cerrado rápidamente la población, según denuncia el Frente de Todos a través de algunos de los voceros también locales, para poder identificar de una manera rápida a los presuntos autores de ese atentado. Por supuesto, no solamente por haberla cerrado, porque es una localidad pequeña, sino además usted sabe que cuando pasan este tipo de atentados, en todo el mundo ocurre esto, ¿no es cierto? Más graves o menos graves. Es una decisión política también la solución, porque no es policial este hecho, no es que acá está operando una banda, que hay que hacer inteligencia. Esto es muy sencillo, se sabe, en un pueblo de estas características, se sabe quiénes pudiesen haber ido a ese acto, porque fue un ataque a un acto partidario del Frente de Todos. Era un acto propio, un acto totalmente pacífico, los clásicos actos de cierre de campaña. Hace un poco más de 24 horas, ayer a la noche pasó esto. Y si es una bala, como dicen, probablemente calibre 22, tampoco fue un disparo hecho de muy lejos. Esas armas de calibre 22, para que sean efectivas, tienen que ser disparos más bien cercanos. Con lo cual, si se hace un poco de inteligencia y hay decisión política, se puede llegar rápidamente, no solamente a los autores materiales, sino a los posibles instigadores. Porque acá están los culpables, los que apretaron, o el que apretó el gatillo, y también los responsables políticos de haber generado esta situación de violencia, además innecesaria y además fuera de contexto, como usted muy bien señaló, que digamos que sabemos que Colombia tiene otra realidad y la vive todos los días y ha vivido situaciones muy complejas unos meses atrás, de violencia en las calles, y etcétera. Pero acá en Argentina no está pasando esto, no, es extraño y es realmente llamativo y causó mucho impacto, por eso el tuit del presidente, ¿no es cierto? Porque en medio de la campaña impactó muchísimo. Acuérdense que en Argentina, dentro de 2 semanas y monedas, dentro de unos 16 días, el domingo 12 de septiembre, se van a realizar elecciones legislativas muy importantes, porque son elecciones de medio término, de renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y de 1/3 de la Cámara de Senadores Nacionales, además de legislaturas provinciales y algunos municipios que van a reelegir también autoridades, legisladores municipales. Por eso lo que le quiero decir es que es evidente que en este marco ha llamado mucho la atención un hecho de sangre, digamos, en una Argentina que sí, por supuesto, está polarizada. Acá se habla de la llamada grieta, que está muy, muy polarizada la Argentina, está muy enfrentada, ¿no es cierto?, entre el Frente de Todos y Cambiemos o Juntos por el Cambio, pero ese enfrentamiento no tiene por qué llegar a un hecho de esta naturaleza, obviamente. Por supuesto, de hecho, recordando ese tuit del que usted hace referencia, Roberto, el presidente no tarda en calificarlo como un acto de violencia política y agrega que en un Estado de Derecho es impresentable que esto suceda. Además de las elecciones que usted nos está contando, vienen también las PASO. ¿Qué implicaciones tendrá este hecho para la vida política nacional? Mire, espero realmente que no le agregue más tensión a las que ya tienen las PASO, que yo le contaba, es la primera etapa de una elección nacional que culmina en el mes de noviembre con la renovación de diputados y senadores. Espero que esto sea un hecho aislado en una pequeña localidad de la provincia de Corrientes. Que le agrega atención a la elección, obviamente le agrega atención a la elección, porque siempre nos preocupamos cuando llega una elección, y especialmente estamos además viviendo tiempos de pandemia. Quizás hay provincias que no tienen tantos casos y pueden hacer actos partidarios. En las grandes ciudades no están permitidos los actos partidarios. Fue una elección muy particular en este contexto de pandemia, donde fueron
fue todo con más a nivel de actos televisados o de actos que se transmitían también a través de las redes sociales, pero no hubo actos masivos ni con participación del público, actos demasiado masivos donde el peronismo, por supuesto, siempre tuvo mayor poder de movilización. Es un partido popular, obviamente tiene la movilización porque tiene el movimiento obrero, tiene los movimientos sociales y tiene un aparato, digamos, de militancia mucho mayor al que pueda tener Juntos por el Cambio. Eso no se dio en esta campaña y no va a pasar hasta septiembre. Habrá que ver después cómo sigue esta pandemia y cómo se planta la elección definitiva. 2 meses después tenemos que elegir ya a los que de precandidatos en las PASO se convirtieron en candidatos, ¿cierto? Así es, pues que esto no se repita y que salga adelante la salud del diputado provincial, de Miguel Arias, en este momento que pasaba de cuidados intensivos hasta en un momento muy, muy complejo para su vida. Que esto no se repita en Argentina. Roberto, muchas gracias por el análisis. Buenas noches. No, buenas noches. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. En la jornada de protesta de hoy contra el gobierno del presidente Nayib Bukele, destaca la presencia de militares retirados, veteranos de la guerra civil de 10 años que terminó en 1992. Ellos denunciaron que el Estado no les cumplió. ¿Cuál fue esa promesa? Vamos a verlo, profundizamos en ello. Es Noticia, al volver sigan con nosotros. Hacia donde debemos caminar nosotros y nosotras en nuestra lucha y en nuestra resistencia como negros es hacerle una oda a nuestra capacidad profunda de ser felices. 2 ciudades que en resistencia persisten en su conexión con la madre África y los identifican como herederos de una tradición milenaria. Caminando con Tumbao, desde Santiago de Cali, Colombia, hasta San Salvador, la Bahía de Todos los Santos, Brasil. Sábado, solo por Telesur. En Noticia El Salvador, diversas organizaciones hoy a las calles en la capital San Salvador rechazaban políticas del actual gobierno. Entre los manifestantes se encontraban los veteranos de guerra, quienes advertían que paralizarían el país y el Ejecutivo Nacional no escucha sus peticiones. Vamos a revisar este informe. Gritando consignas en contra del gobierno, una multitud marchó por las calles capitalinas. Los veteranos del ejército y los excombatientes del FMLN encabezaban la movilización exigiendo aumentar el presupuesto para tener una pensión digna y beneficios a los cuales dicen tener derecho. Si no nos responde, nos va a tener en la calle todos los días. Vamos a marchar a Casa Presidencial, vamos a marchar a la Asamblea Legislativa hasta que sea posible nuestro presupuesto de 333 millones de dólares para cubrir $200 de pensión para cada compañero. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias si no los incorporan al presupuesto con los $300. Vamos a hacer una lucha
hasta llegar a las últimas consecuencias. Si es posible, volver a agarrar las armas. Tenemos la capacidad nosotros. Fuimos entrenados para la guerra. Otro sector que marchó fue el de los vendedores por cuenta propia, a quienes les preocupa el impacto que tendrá la criptomoneda Bitcoin en sus economías. Como vendedores estamos muy preocupados porque nos van a obligar también a que la usemos de manera indirecta, porque esa es nuestra forma de ganarnos la vida, ejerciendo el comercio informal en las calles de la capital y del interior del país. También hubo reclamos por la militarización de la seguridad y la incorporación de más jóvenes al ejército. Vuelve el reclutamiento de jóvenes para la Fuerza Armada, también están en contra de eso. No queremos más presupuesto militar, no queremos que se incremente más el presupuesto militar, queremos que se gaste esto para beneficio social. No esté jugando con los veteranos de guerra. La sociedad civil cree que ya es hora de romper el silencio y salir a las calles a manifestarse. No basta manifestarse en redes sociales. Las redes sociales son buenas, es un elemento importante en la comunicación, pero es necesario que nosotros salgamos a las calles. No hay cambios detrás de un escritorio, no hay cambios detrás de un teléfono, no hay cambios detrás de una computadora. El pueblo necesita salir a las calles, necesita pisar tierra, necesita generar fuerza para que este gobierno entienda de que hay un descontento. Expresamos nuestro rechazo a la ley Bitcoin. Simultáneamente, otro grupo de lisiados de guerra se concentraba al pie del divino Salvador del mundo, manifestándose en contra del Bitcoin. Las violaciones que compete el gobierno. Teníamos allí el reporte de Roberto Hugo Presa, con quien conversamos ahora. Roberto, muy buenas noches. Cuéntanos cómo finalizó esta jornada de protesta. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Gusto de saludarte en vivo desde San Salvador. Bueno, quizá algo que destacar, Tatiana, es que ya hacía muchos meses que no se veía una multitud de manifestantes en las calles de San Salvador. Prácticamente desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha estado fungiendo, no se habían visto movilizaciones populares. Pero ahora, y pese a que hay un decreto en El Salvador que prohíbe este tipo de manifestaciones y concentraciones públicas debido a la COVID-19, hoy esta gente pues prácticamente violó este reglamento, salió a las calles a expresar su descontento. Y no solamente fueron veteranos, Tatiana, del conflicto armado. Ahí estaban los del FMLN y los de la Fuerza Armada, quienes antes pelearon con las armas, hoy están juntos pidiendo sus derechos. También había sindicalistas, miembros de la sociedad civil, y así como también vendedores, porque están reclamando varios aspectos, varias medidas con las cuales no están de acuerdo con el actual gobierno. La marcha se desarrolló con mucha tranquilidad. De hecho, la Policía Nacional Civil se mantuvo vigilante, no hubo disturbios. Al final de la jornada, una delegación de excombatientes fue recibida en el Ministerio de Hacienda. Ahí entregaron sus peticiones y prácticamente ahí terminó la jornada. Hubo otra más. Mientras esto se desarrollaba, esta marcha que partió de la Universidad de El Salvador hasta el Ministerio de Hacienda, había otra marcha que estaba concentrada en el simbólico Monumento al Salvador del Mundo. Si bien es cierto, era una concentración más pequeña, era de lisiados de guerra, que estaban rechazando la aplicación de la moneda Bitcoin, una moneda que entrará en vigencia a partir del próximo 7 de septiembre, pero que a estas alturas la población desconoce en su mayoría cómo se va a usar, Tatiana. De hecho, esto es parte de toda esta agenda de protestas que lo veíamos durante la jornada. La incertidumbre sobre lo que va a pasar con la moneda del Bitcoin, la moneda virtual, digital, de la que poco se sabe. También hablaban de las reformas constitucionales a la forma del gobierno, están en contra de ello. Escuchábamos también otros sectores que hablaban de la corrupción tan enquistada en el país, y que aunque este gobierno del presidente Bukele en campaña prometió atacarla por distintas vías, consideran que no se ha hecho lo necesario para esto. Así que son distintas reivindicaciones de distintos sectores, Hugo, todos unidos en esta movilización. Sí, aparte de esto te comento que prácticamente este es como el arranque de una serie de movilizaciones, de acuerdo a lo que han dicho sus dirigentes. Para el próximo lunes tengo entendido que está previsto una movilización más, y el próximo martes
también se está convocando para una movilización en contra del Bitcoin. Hay descontento por las reformas a la Constitución. Son al menos 200 artículos de unos 270 que contiene la Constitución que van a ser reformados. Se habla de que el periodo presidencial actualmente es de 5 años y llegaría a 6 años, con una posibilidad de una reelección. También están hablando de reformas que darían oportunidad también para la creación de agrupaciones armadas. No se conoce realmente el contenido porque no ha sido divulgado completamente. Mucha gente está cuenta. Los han llamado para presentarles, para hacerles una presentación de un borrador que ha sido elaborado por una comisión especial encabezada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, pero de acuerdo a las denuncias de miembros de la sociedad civil, no se les ha tomado en cuenta para que ellos puedan hacer sus propuestas. Muchísimas gracias, Hugo, por esos detalles. Así finaliza esta jornada de protesta. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, gusto de saludarte. Muchísimas gracias. Vamos a conversar de esto con Wilfredo Berríos, es veterano de guerra, dirigente del Frente Social y Sindical Salvadoreño, nos acompaña desde Santa Tecla. Wilfredo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo cordial al pueblo salvadoreño y allá a Caracas, Venezuela, y a este lindo programa que mantiene, compañera. Muchas gracias. Wilfredo, no es común que se hagan visibles en las calles ustedes como sucedió hoy. De hecho, lo recordaba Hugo, unos veteranos de guerra que estuvieron en las filas del ejército, otros en las filas del FMLN, hoy eso no importó, se hicieron visibles. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Cuéntenos, antes de tomar esta decisión de salir a protestar y hacerse visibles ante la sociedad salvadoreña, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, indudablemente lo conseguido durante la guerra, ante la guerra, la guerrilla del FMLN, se logró los acuerdos de paz en 1992, por los cuales pues salieron muchas consecuencias positivas para la sociedad en general, y una de ellas la democracia participativa. Hoy, indudablemente, eso se está desarticulando, lo está atacando el señor Bukele, en el cual va muy negativo para el pueblo en general, incluyendo pues sectores de maestros, el ejército, excombatientes del FMLN, estudiantes, habitantes de comunidades, y obviamente aplicando desde el 2020 la toma de la Asamblea Legislativa o el secuestro de los presos políticos. A toda oposición se le amenaza y obviamente toda la población en general va a salir mal, y más con esto. Prometió muchas cosas a los diferentes sectores y no las está cumpliendo. Entonces la medicina amarga la está sufriendo el pueblo en general, los vulnerables, los maestros, los trabajadores. Por ahí promete, por ejemplo, el incremento de un salario mínimo de 20%, y obviamente eso no es cierto. Desde que se anuncia se incrementan los productos básicos, se pone cara la gasolina, les promete a los veteranos de guerra del FMLN y del ejército que va a entregar $60 en este mes de septiembre, cuando eso no es cierto. Se van para atrás las escrituraciones de los terrenos o las tierras donde están los habitantes en cada comunidad a nivel nacional, y obviamente también desvía con todo esto lo del incremento al salario y las promesas que ha estado haciendo. Es para desviar verdaderamente la introducción del Bitcoin, y obviamente también la corrupción por el cual está acusado el gobierno de Bukele, los empresarios amigos y la familia Bukele, el lavado de dinero, el pacto que tiene con las pandillas, y obviamente la persecución política, ¿verdad?,
que hay en contra de toda oposición. Se aprovecha de lo que tenemos en este momento, las necesidades y obviamente el virus que está, entonces se aprovecha. En este momento, por ejemplo, hay 20,000 soldados, pero ya manifestó que lo va a duplicar a 40,000 soldados para aplicar la represión a todo aquel que es opositor. Hay exclusión y marginación social, y por supuesto la democracia participativa la está destruyendo, así como la justicia de género ambiental. Y bueno, las privatizaciones. ¿Quiere decir entonces, Wilfredo, social, que no salieron ustedes a protestar, a movilizarse solo por ustedes, sino por una cantidad de deudas, unas históricas y otras promesas no cumplidas del presidente Bukele? Por supuesto, aquí estamos siendo solidarios de los diferentes sectores, por eso es que nos vemos en unidad. Cuando vemos en esta actividad de los veteranos, obviamente ahí van sindicatos, ahí van vendedores por cuenta propia, de transporte, etcétera, porque la gente está perdiendo el miedo a esto y obviamente no se está dispuesto a que la dictadura y el autoritarismo lo vaya aplicando. Ya con la reforma de la Constitución, entre comillas, que eso no es reforma, ¿verdad?, sino que estamos hablando de que está cambiando totalmente o a una nueva Constitución, y él se genera que no se le vaya a tocar, que no le vayan a apresar a su gente, aparece en la lista Angel, ¿verdad? Y por supuesto todo lo que ha venido haciendo con la familia Bukele. Ante esta situación, a nivel de los veteranos, ¿verdad?, ya tampoco se les cree, y obviamente las actividades van a continuar en forma conjunta con los veteranos a nivel nacional, toma de los diferentes lugares a nivel nacional para evitar en primer término que continúe esa dictadura. Ya se aplicó un año más, ¿verdad?, de 5 a 6 años, y obviamente tratar de reelegirse. Eso no va a ocurrir porque ya los diferentes sectores de la vida nacional se oponen a esta dictadura que nunca se había visto en este caso. Se tomó la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la misma Asamblea Legislativa, hoy va con la Corte de Cuentas y otros más, en el cual tratará él de defenderse para poder él continuar lavando dinero, ¿verdad?, por medio del Bitcoin, una moneda que no es palpable, ¿verdad?, que no garantiza a los más vulnerables, al pueblo salvadoreño, sino que a los grandes inversionistas, incluyendo los empresarios amigos. Wilfredo, todo esto llama la atención porque además hacen ustedes denuncias muy graves de alto calibre en contra del presidente Nayib Bukele, del gobierno en funciones, pero además lo que llama la atención es que parecía que había una luna de miel que estaba avanzando desde el primer momento en que Bukele gana, en general con la sociedad salvadoreña, con niveles de aprobación superiores al 70% del presidente Bukele. Así que llama la atención todo esto que usted nos está contando. Obviamente él mintió, ¿verdad?, engañó a la gente, incluso se hizo pasar que era el Mesías, ¿verdad?, el referente de Dios. Enganchó incluso a varias iglesias evangélicas y otras, pero obviamente cuando fue viendo la gente que la medicina amarga era real solo para los más vulnerables y que el favorecido a nivel empresarial, ¿verdad?, a nivel del mismo capitalismo, obviamente ya la gente no le parece esta situación porque ha mentido. Aquí se le dice el Pinocho de El Salvador. Y por supuesto, él está haciendo tratos y pactos con grandes empresarios, con multinacionales fuera de nuestro país y con gente que hay acá. Entonces trató de dividir o ha seguido dividiendo a los diferentes sectores de la vida nacional, pero ya la gente ya vio la realidad de las cosas y ya nadie quiere al señor Bukele, ¿verdad?, porque está destruyendo a nuestro país,
está destruyendo esa democracia participativa con el cual se entró en los acuerdos de paz, ¿verdad? Y obviamente ya no se puede continuar con eso. Sí, por último, para despedir a Wilfredo, hay una advertencia que ustedes han hecho, lo veíamos a través del informe de Roberto Hugo Presa. ¿Podríamos, si esto no cambia, volver a tomar las armas porque tenemos esa capacidad? ¿Hasta allá llegarían? Obviamente solo se le está advirtiendo que ya no continúe haciendo esto con su dictadura y autoritarismo, e incluso los veteranos se les dice, bueno, mire, ¿va? No vaya a desaparecer la ley donde están los veteranos, ¿va? Si no se va a incendiar todo nuestro país. Significa que van a haber actividades a nivel nacional, San Salvador, Morazán, en los 262 municipios, y por supuesto nadie espera que agarremos las armas, porque no es necesario. Creemos, desde mi punto de vista, que con actividades múltiples, grandiosas, pero muy grandes, es que vamos a lograr parar ahorita esta dictadura y autoritarismo que está impulsando en este momento Bukele y sus amigos empresarios. Muchísimas gracias, Wilfredo, por este análisis, por esas reflexiones. Buenas noches. Bueno, a la orden, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Cerramos esta emisión de Noticias. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, _Telesur, @Noticia Tatiana _Telesur. Nos encontramos el próximo lunes. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Jair Bolsonaro no solo cae en las encuestas, su credibilidad suma más negativos, su gestión tiene más cuestionamientos desde diversos sectores, pero no cabe duda que se sostiene gracias al poder hegemónico de grupos económicos y también de algunos medios que se lo sostienen con las uñas. Las cifras alarmantes y dramáticas de contagios y fallecidos que ya llegarían a los 600,000 a causa de la pandemia dan cuenta de una irresponsabilidad estatal impresionante y que la historia sabrá juzgar. Pero habrá que esperar a que sea la historia quien juzgue a Jair Bolsonaro. ¿Qué pasa con las instancias de fiscalización y justicia? ¿Podrá ser